Buenas noches, amados hermanos. Hoy estamos en mes de julio. Estamos en el día 5, mensaje 156 para la gloria de Dios. Seguimos con estos nuevos temas, administradores de los recursos de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 3. Señor Jesús, toma control de este mensaje. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra. Este es un tema que voy a predicar, un tema que se trata sobre las ofrendas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, enseñándonos, y que no nos traiga confusión, y que nosotros podamos entender lo que está escrito, Señor, del Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que todo eso lo podamos poner en práctica. Porque si no ponemos algo en práctica de lo que está escrito, entonces nunca vamos a ver resultados. Señor, reprendemos todo espíritu retractor, Señor, sobre el diezmo, sobre las ofrendas, sobre las primicias, Señor. Ese espíritu que anda suelto, Señor, para que la gente no pueda poner en práctica estos principios, Señor. Sobre lo que voy a predicar hoy. Sobre conociendo el poder y la bendición de la ofrenda, Señor. En el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Jesús HaMashiach. Eterno Dios, abre mi corazón, abre mis oídos espirituales en mi mente y mi alma, Señor, para atesorar esta palabra. Señor, y suelto la palabra en tu santo poder, Señor, que sea palabra de sabiduría, Señor, que venga del cielo, palabra del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Capítulo 3, conociendo el poder y la bendición de la ofrenda. Está escrito en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está escrito en Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Señor, gracias por esta introducción, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, por la misericordia de Dios, a entender esto, Señor, que voy a predicar. Que se revele, Señor, este poder y esta bendición sobre el poder de la ofrenda, Señor. Amados, el tema ofrenda ha sido muy predicado y muchas veces malinterpretado. Otras veces se ha hablado correctamente, pero con el espíritu incorrecto. Por ende, eso ha generado muchas controversias. Hay personas que se levantan para hablar duramente en contra de los diezmos y las ofrendas, pero la gente que habla en contra del principio son personas que no lo practican. Entonces sus argumentos no son válidos. Sin embargo, los que ofrendan y diezman no hablan en contra porque tienen testimonio en su vida de la fidelidad de Dios. Hay personas que por los argumentos inflamados de personas con espíritus contrarios se sienten confundidas, y por ese motivo nos hemos dado la tarea de traerles esta enseñanza que te va a empoderar para que tú sigas practicando este principio bíblico con entendimiento y revelación. Si podemos ver en el primer texto leído, entendemos que nuestra ofrenda a Dios debe ser viva, santa, agradable, con entendimiento de lo que estamos haciendo. El segundo texto habla que toda ofrenda debe ser sazonada y jamás falte la sal del pacto. Ahora, la sal cumple 3 propósitos específicos. Da gusto, preserva, es una señal espiritual de mi obediencia y fidelidad a Dios. Amados, la ofrenda es un acto de adoración, gratitud y reconocimiento a Dios. Hay distintas clases de ofrendas y cada ofrenda tiene su propósito. La ofrenda practicada con entendimiento y revelación traerá rompimiento de yugos faraónicos, o sea, traerá liberación de los yugos de esclavitud y de pobreza. Traerá redención financiera para una familia, una empresa y un ministerio. La ofrenda presentada correctamente y con propósito va a provocar 2 cosas muy puntuales: liberación financiera, y subirá delante de Dios como una adoración grata. Si tú quieres conectarte, amado hermano, con el poder y la bendición de la ofrenda, tenemos que empezar a practicarla correctamente a partir de esta noche. Podemos ver que hay todo un protocolo establecido por Dios para entregar una ofrenda. Esta noche vamos a aprender algunos según el Antiguo Testamento.
Debe ser voluntaria, no puede ser por obligación ni por manipulación. Debe llevar sal para representar mi fidelidad, integridad y honestidad a Dios. Debe tener gusto, no puede ser desabrida. Debe ser entregada con alegría, no puede ser con tristeza ni pesar. Debe ser conforme a la bendición, no puede ser con mentalidad de limosna, ni se puede entregar de lo que te sobra. Debe ser sin defecto, no podía ser impura, ni coja, ni ciega, ni deshonesta. Debe ser puntual, no puede demorarse en entregarse. El error de Caín fue que dejó pasar el tiempo. Debe ser con propósito, por los sueños, metas y deseos de tu corazón. Debe ser específica, para alcanzar un propósito específico. Debe ser en el lugar correcto, lugar determinado por Dios. Debe ser en las manos correctas, en el alfolí o las manos de tu sacerdote y tu cobertura espiritual, tu pastor. Si no se cumplía su protocolo, la ofrenda podía ser defectuosa, por ende no sería aceptada por Dios. En el Nuevo Testamento hay algunas orientaciones muy importantes que tenemos que saber. Jesús dijo que la viuda pobre dio más que todos los demás, aunque en cantidad trajo menos. La razón es que de su pobreza echó todo lo que poseía y los demás apenas echaron de la sobra. Por eso, amado, que si tú vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de tuya, arregla tu situación primero y luego presenta la ofrenda. Entendemos que para la ofrenda sea aceptada delante de Dios debe ser presentada con motivación correcta y con un corazón limpio, puro. Debe ser viva, santa, agradable y con entendimiento. La ofrenda presentada en el altar se va a convertir en el tiempo que tú dedicaste para ganar el dinero. Por eso, tu corazón debe estar limpio y tus motivaciones deben ser correctas. Vamos a ver los ejemplos del pueblo judío. Los judíos religiosos y practicantes de la ley daban entre diezmo y ofrenda hasta un 30% de sus ingresos. Ellos presentaban 6 clases de ofrendas distintas, además el diezmo. En Deuteronomio 12:6 está escrito: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. No es por casualidad, amados hermanos, que Dios ha levantado a los judíos en la tierra como los hombres más ricos del mundo, de más trascendencia, que han realizado grandes inventos que han colaborado con el progreso y desarrollo de la humanidad. De los ganadores del premio Nobel, 170 de ellos son judíos. Israel es el único país que ha ganado las 6 modalidades del premio Nobel. De los 10 empresarios más ricos del mundo, 6 de ellos son judíos. De los 100 inventos más importantes para la humanidad, más de 30 fueron realizados por judíos. Apenas 6 compañías de comunicación en el mundo controlan el 96% de los medios de comunicación del mundo y son de capital judío. Nunca ganaremos a Dios en la gracia de dar. Él dijo: yo honraré a los que me honran. En Deuteronomio: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Deuteronomio 28:13. Esta cita bíblica se ha cumplido literalmente en la vida del pueblo judío hoy en día. Los banqueros más ricos del mundo son judíos. Los canales de televisión más importantes son de judíos. Los inventos científicos más importantes son judíos. Las ropas más usadas en el mundo fueron creadas por judíos, como por ejemplo el jeans. Las mayores empresas del mundo son de judíos. La Biblia Sagrada, el libro que ha inspirado las constituciones del mundo, ha dado paz y salvación a millones, fue escrita por judíos. El Salvador del mundo, Jesucristo, fue judío. El mundo sin los judíos estaría incompleto y más triste que nunca. Eso ha pasado en el pueblo judío porque son detentores de los principios bíblicos: ofrenda, diezmos y primicia, y lo hacen con entendimiento y generosidad. Cada ofrenda presentada delante de Dios tiene un propósito, una misión y un poder. Toda persona o país que se conecta con los principios bíblicos se hace acreedor a las mismas promesas y bendiciones. Vamos a ver las 5 clases de ofrenda. Vamos a ver la primera clase: ofrendas de Dios. Dios no ha dado la vida, nos dio dones, talentos y habilidades naturales para que podamos vivir y hacer con otros también vivan bien. Pero nuestros padres perdieron la vida eterna, se volvieron mortales y el pecado bloqueó nuestras capacidades y habilidades naturales. Pero a través de Jesús, el segundo Adán, Dios dio a la tierra 4 ofrendas. Es muy importante, amados hermanos, en esta noche que podamos entender que Dios nunca te va a pedir algo que antes no te haya dado. Dios ya nos dio grandes bendiciones y grandes promesas. El rey David dijo en 1 Crónicas 29, 12, 14: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrenda de expiación. La palabra expiación significa cubrir el pecado. Fue exactamente lo que hizo Dios con Adán y Eva. Ellos cosieron las hojas de higuera para tapar su desnudez. Eso representa querer cubrir las propias faltas con excusas y justificaciones. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. La ofrenda aquí fue Dios cubriendo la desnudez, la vergüenza del hombre con vestidos nuevos. Vistió la vergüenza del hombre con vestido nuevo. La ofrenda de propiciación. Su propósito es aplacar la ira por causa del pecado. Todo acto de pecado despierta la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Jesús fue la propiciación por los pecados del mundo entero. Cada vez que Dios se enoja y su ira se enciende, Él viene para cobrar venganza. Pero al ver la sangre de Jesús, su ira es aplacada. La ofrenda aquí fue Jesús, presentando su sangre inocente al Padre a favor del hombre. Ofrenda de redención. La palabra redención quiere decir pagar por la liberación de un esclavo. Su propósito es pagar el rescate por los pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. La ofrenda aquí fue Jesús, hablando al diablo de que él no puede más mantener al hombre esclavizado, porque el pago por el precio por nuestra libertad fue todo pago. Dios pagó un alto precio, amado hermano, para poder liberarte a ti y a mí de todos nuestros pecados, ofrendando a su Hijo. La ofrenda de remisión, su propósito es devolverte el sitio de origen, traerte la restitución que tanto necesitamos. Hoy, en esta noche, el Espíritu Santo nos va a empezar a restituir a través de la presencia de Dios y nos va a llevar a tener una mayor intimidad con Él. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. San Mateo 26:2. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. La ofrenda aquí fue Dios hablando al hombre, que Él puede regresar a su presencia, que Él tiene una nueva oportunidad, lo devolvió al lugar de origen. Estamos destituidos de la gloria de Dios, amados hermanos, y por la expiación, la propiciaron, la redención, recibimos la remisión, o sea, el derecho a volver a la gloria de Dios. Así, amados, que hoy nos toca venir al altar de Dios. Debemos recordar que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir bien y al final tener la vida eterna. Así que seamos agradecidos a Él. En resumen, Dios ha cubierto nuestra desnudez y vergüenza del pasado. Ha aplacado su ira. Antes éramos desagradables delante de su presencia, pero la sangre derramada nos tornó aceptos. Antes éramos esclavos del pecado y del diablo. Ahora Él nos ha rescatado y nos ha hecho siervos de Jesucristo. Antes habíamos perdido nuestra identidad de hijo, perdido nuestra herencia. Ahora nos devolvió una vez más a su presencia y nos dio una segunda oportunidad y una nueva identidad. Dios nos da más de lo que pensamos o imaginamos. Dios nos va a empezar a dar más de lo que pensamos o de lo que imaginamos. Segunda clase, ofrendas de consagración y purificación. Es un acto de gratitud a Dios. Es reconocer su favor en darte la posibilidad de prosperar y fructificar. Cuando consagras a Dios algo, estás pidiendo su bendición para el futuro. Entre las ofrendas de consagración están las siguientes. Ofrenda por el primogénito humano o de animales. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13:2. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13. Vamos a ver la ofrenda de dedicación. Local de la iglesia, empresa, carros y casa. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tanto no se pudieron contar ni enumerar. Según de Crónicas 5:6.
La ofrenda de la purificación. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación en la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Levítico 12:6. La ofrenda de purificación de la mujer después del parto, ofrenda de purificación de la lepra, la ofrenda de purificación por contacto con muertos o cualquier otra cosa inmunda. Jesús, cuando sanó a los 10 leprosos, les mandó que se presentaran a los sacerdotes y que presentaran sus ofrendas. Hoy, amados hermanos, tú y yo no estamos obligados a practicar esta clase de ofrenda. Sin embargo, lo podemos hacer como un principio bíblico, invitando a la presencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando vayas a consagrar a tu hijo en la iglesia, ofrece una ofrenda por su vida y su futuro. Cuando compres una casa, un carro, una nueva propiedad, abras un negocio, consagra a Dios una ofrenda como gratitud por esa nueva conquista. Para vencer la impureza, la lepra espiritual del pecado, aquello que te está robando la comunión con Dios, ofrenda tiempo de oración, ayuno y comunión con Dios para tu total purificación. Vamos a ver la tercera clase, ofrenda como principios bíblicos. Ofrenda de primicia. Es una ofrenda de honra que atrae la doble honra que la practica. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, del 9 al 10. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ezequiel 44:30. Vamos a ver 4 propósitos. Renunciar al primer lugar para que Dios sea primero en tu vida. Vacuna en contra de la soberbia. Sin importar lo grande y famoso que llegaras a ser, siempre tienes que tener mucho cuidado y siempre poner a Dios en primer lugar en tu vida. Tenemos que empezar a desarrollar una mentalidad de excelencia. Lo mejor, lo escogido, todo le pertenece a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Hacer reposar la bendición de Dios en nuestras casas. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote la primicia de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestra casa. Ezequiel 44:30. El que practica la ofrenda de primicia se conecta con el poder de restitución y resurrección, pues la primicia se cumplió literalmente en la resurrección de Cristo. La primicia hará que Dios mueva la estabilidad de tu tierra y te convertirás en tierra fértil, deseable, y vendrás sobre ti la doble honra. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Isaías 61:7. Hoy el Señor nos manda a activar este poder de la honra de Dios en nuestras vidas y de todo aquel que la practica. Ofrenda de siembra. Asegura el futuro. Tú puedes sembrar en un proyecto, un sueño, una visión o en personas. Y cada vez que lo hagas lo debes hacer con propósito. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Deuteronomio 14:26. Vamos a ver las distintas ofrendas de la siembra. Ofrendas para el pro-templo, ofrenda misionera, ofrenda como sello de una palabra profética, ofrenda en un proyecto, sueño, visión o en una persona. Cuando das para la edificación de un templo, estás plantando en el reino de Dios. Cuando das para las misiones, también estás sembrando para la expansión del Evangelio de Dios. Y cuando sellas una palabra profética, estás activando el reino del Espíritu. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es Eclesiastés 11:1. Y el que da semilla que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 2 Corintios 9, 10 y 11. Amados, hay 4 clases de terreno que debemos elegir para poder hacer nuestras ofrendas y nuestra siembra, y tenemos que escoger el mejor. Vamos a ver, la orilla del camino
Esto representa, esta semilla será pisada y robada. Dar sin entendimiento ni revelación. Cuando das tu ofrenda entre las piedras, esta tierra no tiene profundidad, por ende no tiene durabilidad, es sembrar en tierra equivocada. Cuando ofrendamos entre los espinos, plantaré una tierra que ya está ocupada en una tierra conflictiva o por presión del ambiente. Plantar en buena tierra es plantar en lugar correcto, tierra preparada y disponible. Pastor, ¿quién es una buena tierra? Pregunta importante. Tu iglesia, donde te congregas, tu iglesia local, tus pastores, tu papá, tu mamá, las misiones, el ministerio que es legítimo delante de Dios. Para poder practicar esta ofrenda, elija un lugar que sea buena tierra, amado hermano, y vas a empezar a cosechar el 100 por 1. Conforme al género de la semilla será tu cosecha. Debes sembrar por un propósito específico. De esta manera vas a cosechar finanzas para este propósito. Ofrenda de voto o de pacto. Su propósito es llamar la intervención de Dios a una causa, difícil o imposible. La palabra voto del hebreo neder, del griego euge, era un juramento, una promesa asumida delante de Dios en caso que la petición fuera respondida. Esta ofrenda es una promesa y luego de alcanzar la bendición debe cumplirla con mucha diligencia y seriedad. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas es que no prometas y no que prometas si no le cumplas al Señor. Eclesiastés 5, 4 y 5. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1 al 11. Pacto. La palabra pacto del hebreo berit, del griego dianteke, es traducido como alianza o testamento. La diferencia entre voto y pacto. Voto: soy yo que llamo a Dios a una mesa de negociación y le hago una promesa. En caso de ser aceptada mi solicitud, me comprometo a cumplirla. Aquí Dios no está obligado a aceptar mi propuesta. Votos es una promesa unilateral. Mosca con eso. Pacto es Dios que te llama a un acuerdo y Él te va a dar las promesas, pero te coloca condiciones y Él se compromete a cumplir lo que ha prometido. Aquí vemos el pacto con la casa de David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. 2 Samuel 7, 13 y 14. Dios hizo pacto con Noé después del diluvio, de nuestro y más la tierra con lluvia, y puso la señal del arco iris. Por lo general, amados hermanos, usamos la palabra hacer pacto con Dios creyendo que es por la fuerza de la expresión. La gente entiende y se conecta con más responsabilidad, pero la realidad es que lo que hacemos es un voto solamente. Ofrendas de restitución. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado y será perdonado. Levítico 5:16. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ello, y nunca más os pondré a prueba entre las naciones. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2, 19 al 25. La cuarta clase, ofrenda de renuncia. Es una ofrenda viva. Es renunciar a tus sueños, tus metas, tus proyectos, tu profesión para vivir los sueños de Dios. Es renunciar al padre y a la madre cuando estos se oponen a la fe. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. En la ofrenda de renuncia, yo soy la ofrenda. Dios aquí no quiere tu dinero, no quiere tu casa, no quiere tu carro. Él quiere tu vida. A veces quiere que seas un misionero en un país lejano, que seas un pastor, alguien que viva para cumplir su llamado ministerial. Delante de Dios, todo acto de renuncia se convierte en una ofrenda poderosa que te garantizará una cosecha poderosa.
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermano, padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29, 30. Quinta clase: ofrenda de rompimiento o de sacrificio. Es una ofrenda que te dolerá entregar. Es un verdadero sacrificio. Puede ser una relación emocional, una amistad, un objeto, un bien al que me siento muy apegado. Esta ofrenda es mayor que tu capacidad humana. Para hacerla tendrás que vencer argumentos, dudas y temores, y tener sobre todo revelación y fe de saber que Dios no te va a pedir algo que no sea lo mejor para ti. Sin embargo, si la practicas, ella tiene el poder de producir rompimiento y liberación. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenará su camino le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23. Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, a medianoche alababan a Dios y vino un terremoto y la liberación de todos los presos. Esto indica que cuando tú adoras a Dios en tiempos de crisis y dificultad, lo estás honrando, porque algo muy difícil es adorar en tiempos difíciles, pero adorar a Dios cuando todo está bien, cualquiera lo puede hacer. Pero alabar a Dios cuando todo anda mal es un gran sacrificio que trae rompimiento. Adoración en tiempos de crisis y dolor trae rompimiento. El ofrecer Isaac en el altar fue un rompimiento profundo en el corazón de Abraham. Estaba la satisfacción de que tenía un heredero. Todo su patrimonio sería transferido a su hijo. La promesa de una descendencia numerosa como las estrellas de los cielos y la arena del mar se cumpliría en su hijo. Sobre los hombros de Isaac reposaban todas las promesas de Dios. Aquí Abraham tuvo que entregar todo. Esto fue un acto de rompimiento de la razón humana a las expectativas y sus sueños. El toro de 7 años que ofrendó Gedeón, trajo liberación a Israel del yugo de los madianitas. Gedeón ya había dado una ofrenda, pero esta ofrenda fue específica y fue Dios que la pidió. Los 12 cántaros de agua que ofrendó Elías en el monte Carmelo. La viuda de Sarepta iba a comer su último bocado de pan y esperar la muerte, pero a causa de la ofrenda al profeta se multiplicó el aceite en la tinaja y la harina en la vasija. La ofrenda de rompimiento, a diferencia de otras clases de ofrenda, es específica. No es lo que quiero dar, sino lo que Dios me pide. El Dios pidió que Abraham sacrificara a Isaac. No podía ser Eliezer, su criado, o a su otro hijo Ismael. Debería de ser Isaac. Él pidió el toro de 7 años a Dios, porque 7 años Israel estaba oprimido bajo el yugo madianita, y el toro estaba atado en el corral de su padre. Debía ser de 7 años por causa de los 7 años de la esclavitud. Había 3 años y medio de sequía, y Elías ofreció 12 cántaros de agua. Vamos a ver los resultados de ofrecer una ofrenda de rompimiento. Rompe un ciclo repetitivo de pobreza, rompe ciclos repetitivos de enfermedades, rompe ciclos repetitivos de sufrimiento, rompe ciclos repetitivos de esterilidad, rompe ciclos repetitivos de sequía, rompe ciclos repetitivos de cielos de bronce y rompe ciclos de tierra de hierro. Anuncia un nuevo tiempo de cielos abiertos para ti y para mí, tiempos de favor. Reafirma una promesa y la consolida. Dios reafirmó la promesa a padre Abraham. Garantiza la victoria en contra de lo que te está afectando. Gedeón con los 300 hombres venció a 130,000 madianitas y liberó a Israel. Por eso, amado, conocer una verdad bíblica me hace responsable. No puedo ser apenas un oidor olvidadizo. Debo ser un practicante de la poderosa palabra de Dios. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que, a partir de esta noche, el conocimiento te va a empezar a apoderar y te va a habilitar para que tú empieces a realizar cosas grandes. Hoy el Señor nos está retando que tenemos que decidir a partir de esta noche, de ahora, empezar a ofrendar con entendimiento y revelación. No se deje manipular por nadie, amado hermano, pero tampoco sea hermético y cerrado. Practique con generosidad, cumpliendo el protocolo. Aprenda a ofrendar correctamente como un estilo de vida, colocando cada área de tu vida en el altar a través de una ofrenda. En resumen, amados hermanos, las ofrendas de Dios a mi favor van a traer, nos va a garantizar que tú y yo podamos vivir con dignidad. Toda desnudez de mi vida va a ser cubierta. Nos va a empezar a permitir huir de la ira venidera por causa de la sangre del Cordero.
me va a empezar a garantizar la liberación del pecado y me va a garantizar la restitución y una segunda oportunidad. La ofrenda de consolación me permite vivir una vida de santidad puro, libre de toda atadura del pecado. También me va a empezar a permitir consagrar las nuevas conquistas que Dios me va a entregar en el altar. Las ofrendas como principio bíblico me permiten acceder a todas las promesas de propiedad integral que están escritas en la Santa Escritura. Voy a empezar a vivir en bendición y en victoria en mi vida financiera, en mi vida familiar, en mi vida empresarial, y va a empezar a llamar a Dios a una mesa de negociación a través de un voto, a sembrar en mi futuro y a conquistar la doble honra con una primicia. La ofrenda de renuncia me permite mostrar mi amor por Dios cuando yo lo prefiero y lo pongo en primer lugar, a tal punto de renunciar a lo que sea y a quien sea. Como resultado empezaré a recibir 10 veces, 100 veces más en esta vida y al final la vida eterna. La ofrenda de rompimiento va a empezar a permitir en mi vida realizar algo que rompe un ciclo repetitivo que de otra manera no sería imposible. Me permite penetrar la dimensión de conquistar lo imposible en el plano financiero, así de la escasez a la abundancia de manera sobrenatural y por intervención divina. El acto profético de esta noche es que ponga en práctica los principios aquí presentados. Puedes traer al altar para sellar la palabra una ofrenda de primicia. Puedes traer un voto de Dios llamado Dios a la mesa de negociación, una ofrenda de consolación de todas tus conquistas, ofrendar tu vida renunciando a tus metas y sueños para cumplir los sueños de Dios. Puedes traer una ofrenda de rompimiento para romper con un ciclo repetido de miseria, pobreza y ruina. Amado, aprende a usar la sal. Eche sal a toda la ofrenda que empieza a llevar al altar. A partir de ahora vas a ver algo que va a pasar. Tenemos que empezar a partir de esta noche a orar por 3 casos de milagro. Tenemos que empezar a orar por milagros físicos, por sanidades en nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a orar por nuestra circunstancia emocional y por sanidad de nuestra alma. Tenemos que empezar a orar por los milagros financieros, por la liberación del yugo faraónico de deuda, escasez y prosperidad financiera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este hermoso mensaje. Hoy te pido, Señor, que sea esta palabra que se haya revelado a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Bendigo a mis hermanos, oídos alegres, protégenos, ángel de Jehová, al norte, al sur, al este y al oeste, arriba y abajo, y que tus promesas sean cumplidas en nuestras vidas a través de la poderosa palabra de Dios. Les amo mucho, de aquí de Denver, Colorado, su hermano pastor capellán Mariano Núñez, y seguimos instruyéndonos, creciendo juntos, oyendo la poderosa palabra de Dios, estos mensajes poderosos, administradores de la obra de Dios. Dios les bendiga, bendiciones, shalom.